¿Qué sería cultura para mí? Después de haber leído el documento y después de haber avanzado, después de haber hecho muchas entrevistas. Cultura para mí es eso que entrelaza a todo un territorio, a todas unas personas que conviven entre sí, que tienen ciertas costumbres, ciertas religiones, ciertas formas de vida y ciertas cosas que hacen. Eso es la cultura para ellos, es lo que define, es la entidad, la identidad que se le da a ciertas personas, a cierto grupo de personas. Por ejemplo, la cultura colombiana. La cultura colombiana tiene sus creencias, tiene sus religiones, tiene sus costumbres y todo esto se entrelaza para crear la cultura. Entonces, teniendo en cuenta que es cultura, ahora, ¿qué es política? El concepto de política y qué entiendo yo por política. La política para mí no es solamente esas cosas burocráticas que se encarga de regir, de mandar en cierta población o cierto puesto, no es solamente el presidente ni el alcalde. Política es todo lo que entrelaza la forma o lo que se hace dentro de una empresa o dentro de un grupo social. Por ejemplo, las policías no son partícipes de la política, no pueden votar, pero tienen sus políticas propias de la Policía Nacional, que es lo que lo hace regir. Por ejemplo, la política de la policía es cuidar a la ciudadanía y todo eso, esa es la política. También está la política, que es la que nosotros más conocemos, que es la que se encarga de mandar y regir en una nación. Entonces ahora teniendo en cuenta esto, cultura política. Cultura política, ya teniendo en cuenta estos dos términos de cultura y política, pues es la cultura, las costumbres y las creencias que tienen las personas acerca de la política. Por ejemplo, la cultura política en Colombia, ¿cuál es? Eso de que gana, yo voto por el que más bulla tenga, yo voto el que mejor vaya a las encuestas, y no vemos ese trasfondo de ver cómo es el candidato en sí y cómo es y qué es lo que nos propone. La cultura política en Colombia es esa, la de que yo voto por el que más bulla tenga, el que más posibilidad tenga, el que vaya a ganar, pero no voto por una hoja de vida ni por lo que vaya a hacer. Entonces, definamos la cultura política como eso, como las formas, las costumbres que tienen de unas personas de elegir a un candidato y de elegir a sus gobernantes. Sería todo lo que se aprende socialmente y lo que es compartido por los miembros de una sociedad. La cultura política para mí sería la unión de lo mejor de los dos mundos, ¿no? De la cultura y de la política. En este caso sería el conjunto pues, de las actitudes, los valores y las costumbres orientadas netamente o aplicadas netamente a lo político. Y obviamente esto va orientado a buscar una calidad en la democracia. Sería todo lo que se aprende socialmente y lo que es compartido por los miembros de una sociedad. Entiendo que la cultura política va orientada a buscar una calidad en la democracia, pues podemos decir que se nos refleja en el entorno es con mejores dirigentes y una forma más clara en la que la población se relaciona con el gobierno y la forma en la que el gobierno ejerce el poder sobre el pueblo. Cultura es el conjunto de manifestaciones, saberes y creencias que tiene un colectivo social, un grupo determinado. Esas creencias, además costumbres, actitudes, forma de actuar que componen la cultura, lo expresan a través de diversas maneras, a través del arte, de la música, de la danza, de la gastronomía, de la forma en que se atiende a las personas. Todo eso va conformando la cultura. Ahora bien, la política es un conjunto también de caminos que elige una comunidad a través de sus actitudes, de sus creencias, de sus filosofías para la toma de decisiones. La sociedad normalmente busca lo mejor para los suyos. Incluso se ha definido la política como el arte de hacer felices a todos los que podamos. Está íntimamente entonces ligado el concepto de cultura con el de dirección, con el de gobierno, con el de aplicación del poder y, algo muy importante, toma de decisiones. Ahora bien, la cultura política tiene que ver, por un lado, con el conocimiento, con la
formarse una idea de lo que hay que hacer, de la forma en que hay que tomar las decisiones. Cultura política, entonces, tiene que ver con que se aplique el bagaje de conocimientos que se tiene, tanto individual como colectivo, para adquirir o para poder tomar unas mejores decisiones. La cultura política implica que haya participación, implica que haya una posición crítica frente a determinados aspectos, implica que la persona no acepte todo lo que se le dice, sino que lo procese, lo elabore de acuerdo con su inteligencia, su pensamiento y sus ideas preconcebidas, y entonces actúe, pero actúe guiado por esas creencias que denominamos cultura política. ¿Cómo afecta la cultura política o cómo se ve dentro del entorno? En gran parte el grado de civilidad y de civilización de una comunidad se puede medir por el grado alto, bajo o inexistente que haya de cultura política. Cuando un colectivo tiene en alta estima la cultura política, seguramente va a tomar mejores decisiones, el voto de opinión tendrá un valor supremamente alto, no se dejarán guiar únicamente por lo que funciona en algunos contextos en política, como es el hecho, por ejemplo, del ruido, de los jingles, de los afiches, sino que habrá un proceso de pensamiento para decantación de las ideas y llegar de esa manera a la mejor escogencia. La cultura política implica que en el entorno social haya unas tomas de decisiones que estén desligadas de lo emotivo y de lo emocional y estén influidas por lo racional. Bueno, ¿qué entiende usted por concepto de política, de cultura? Pues la cultura es la capacidad que tenga uno en el estudio, en el pensamiento para poder resolver sus problemas que tenga, ¿no? ¿Qué entiende usted por el concepto de política? Política es, digamos, que estamos manejados por políticos, la política es lo que maneja el país, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura política? Pues cultura, que de pronto si uno tuviera más cultura, tuviera más cultura, de pronto no creería mucho en la política o en los políticos, que es los que nos tienen a veces fregados. Bueno, y por último, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su medio de trabajo o en el medio de vivir? Digamos que entre menos culto sea uno, más los políticos o la política puede influir en una de sus decisiones, entonces eso nos hace falta mucho más cultura y saber más del tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me presento como el vigilante García. Bueno, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Por el concepto de cultura por ser amable. Para usted eso es cultura. Eso es cultura para mí. Para usted, ¿qué es política? Política es lo que nos gobierna a nosotros. ¿Y qué es cultura política? Cultura política es... Cultura política es la forma de que nos gobiernan. ¿Y cómo se ve reflejada esa forma de gobierno en su entorno? Bien. Los que nos gobiernan. Bueno, muchas gracias. Yo no estudié casi, no terminé ni la primaria, ¿Hasta qué curso llegó? hasta tercera primaria. Ok, o sea, usted no entiende nada de eso porque no estudió. Sí, yo no, nada, estudio así, ¿Su nombre es y a qué se dedica? aquí a trabajar. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno. En este video llegamos a la conclusión de que las personas de escasos recursos se les dificulta mucho más saber esto de los conceptos de cultura política y en qué se relaciona con la sociedad. A un mayor grado de escolaridad, más fácil es tener conocimiento de esto. Por eso yo quise entrevistar a personas que trabajan en ciertos cargos públicos, personas que son profesores, como el señor del segundo video, a profesionales, una profesión que no requiere estudios, como es un tendero, a un ferretero y un vigilante. Entonces, estas personas que no tienen estudios universitarios, a diferencia de las personas que sí lo tienen, se les dificultad para tener claro el concepto de cultura y política.